Prueba de TED Student para muestras pareadas. En este nuevo capítulo del curso de estadística con Yamovi, vamos a trabajar con otro procedimiento bastante usual de la estadística inferencial. Este procedimiento se utiliza cuando hacemos dos mediciones de la variable de respuesta en el mismo individuo. Y el interés de la prueba estadística va a ser si hay diferencias cuando se hace la comparación de esas mediciones en distintos momentos. Esto puede ser, por ejemplo, si se evalúa la función renal en dos ocasiones y en el mismo individuo, en un grupo de pacientes, o la presión arterial sistólica, o en algunos casos, instrumentos psicométricos. Y puede ser antes y después de que ocurra un evento natural, esto para los estudios observacionales, o de una intervención para los estudios experimentales. Para el ejemplo con el que vamos a trabajar en este caso, tenemos una base de datos correspondiente a una investigación en la cual se evaluó en dos ocasiones la función sexual de un grupo de pacientes que fueron histerectomizadas. Entonces se evaluó la puntuación de ese cuestionario psicométrico que evaluaba la función sexual antes de la histerectomía y después de la histerectomía. Llamamos a estos estudios pareados porque a cada una de estas mujeres se hizo una evaluación antes y una evaluación después. De manera que el interés de esta investigación iba a centrarse en si hay cambios en la función sexual antes y después de realizar la histerectomía. Algunos estudios apuntan a que de hecho sí hay una mejora en la función sexual. Y aquí las puntuaciones antes o después nos van a estar reflejando mejor función sexual a medida que estas puntuaciones van a ser más altas. Y el interés de este estudio tiene que ver con si se consigue precisamente una mejora en la función sexual. Vamos a recordar que existe la prueba de TED Student de grupos independientes y las hipótesis son similares. La diferencia aquí va a estar respecto a lo que se está midiendo es una diferencia promedio de puntuaciones. Si nosotros decimos que a las puntuaciones finales les vamos a restar las puntuaciones iniciales, entonces nuestra hipótesis nula de dos colas va a ser la siguiente. El promedio de las diferencias de las puntuaciones antes y después va a ser igual a 0. Esto en el escenario en el cual no cambia la función sexual de estas personas de forma grupal. Y la hipótesis alternativa es que el promedio de las diferencias de estas puntuaciones va a ser significativamente diferente de 0. Entonces, cuando tenemos una prueba de hipótesis de una cola, podríamos plantear, por ejemplo, que la hipótesis nula nos dice que la diferencia promedio de esas puntuaciones va a ser menor o igual a 0, cuando también podría ser mayor o igual a 0. Y la hipótesis alternativa nos va a decir entonces, para este ejemplo, que la diferencia promedio de esas puntuaciones va a ser mayor a 0. Esto nos está diciendo que las puntuaciones van a aumentar. Pues, como dijimos en videos anteriores, se aplica una prueba de hipótesis de una cola cuando ya hay evidencia anterior de que esa diferencia va a ir en una vía en particular. Y en este caso, como yo había comentado anteriormente, los estudios indican que tras la histerectomía va a haber una mejora en la función sexual. Por lo tanto, la hipótesis nula nos va a decir, para este caso, la hipótesis nula de una cola, que las diferencias promedio de las puntuaciones van a ser menores o iguales a 0. Esto nos está diciendo en términos prácticos de que o la función renal, función sexual, no va a mejorar después de la histerectomía o va a haber una disminución de la función sexual. Y los estudios dicen que hay de hecho una mejora en la función sexual, reflejado en este caso en las puntuaciones del cuestionario. Es por eso que mi hipótesis alternativa va a ser que la diferencia promedio de las puntuaciones va a ser mayor a 0, porque esa función sexual va a aumentar. Es decir, cuando restamos la función sexual posterior a la histerectomía de la función sexual anterior a la histerectomía, vamos a tener un valor positivo.
porque la función sexual posterior a la histerectomía se supone que es mayor a la función sexual antes de la histerectomía. Entonces, en este estudio, el objetivo era determinar si existen cambios en la función sexual posterior hasta a una histerectomía, cuando la variable de respuesta son las puntuaciones a un cuestionario de función sexual y la variable independiente, la histerectomía, cuando esto se va a evaluar con dos categorías, que sería la evaluación anterior a la histerectomía y la evaluación posterior. Debemos de tomar en cuenta también los supuestos de la prueba. La variable de respuesta debería de ser continua y las diferencias entre los pares de las medidas se distribuye de forma normal. Y es así que ya utilizando los datos, estamos de acuerdo que a las puntuaciones después se le van a restar las puntuaciones altas antes, de manera que tengamos la misma cantidad de observaciones para una tercera variable. Y esta variable la vamos a crear aquí directamente. Vamos a agregar una nueva variable. La voy a agregar aquí al final. Y va a ser una variable computada. Y esto es puntuación después. Menos puntuación antes. Voy a cambiar los nombres de las variables aquí para que sea más sencillo. Realizar la creación de la variable. Bien, entonces regreso a esta variable que está acá. Y esta fórmula nos dice la puntuación después menos la puntuación antes. De manera que aquí ya está creada la variable. Esta variable se va a llamar diferencia de puntuaciones o diferencia. De manera que yo puedo ver todos aquellos casos positivos son los casos de mujeres en los cuales hubo un aumento de la función sexual y los negativos van a ser aquellos casos en los cuales hubo una disminución de la función sexual. Ahora ya podemos hacer el procedimiento para evaluar los supuestos. En primer lugar, tengo que esta variable es una variable continua aparentemente, no por naturaleza, sino que estas puntuaciones sufrieron fueron obtenidas a través de ciertos procedimientos de matemática, de aritmética específicamente. De manera que la diferencia va a tener decimales, pero variables que tienen una naturaleza continua van a ser en realidad el peso, la talla. Contamos con instrumentos que pueden dar una menor o mayor precisión para evaluar esas fracciones de la variable de interés. De manera que si bien esta no es una variable numérica por naturaleza, tiene un comportamiento similar y también tiene pues una presentación continua. Ahora pues para evaluar la normalidad de esta variable diferencia, lo que hacemos es ir a estadísticos descriptivos y podemos solicitar aquí todo lo que nos sirve para llegar a esa conclusión, y esto sería, en primer lugar, conocer cuántas observaciones son las que tenemos para esta variable de diferencia, comparar la media y la mediana, que no parecen variar acá, y hacer lo correspondiente a los gráficos de cucuplot, histograma, boxplot con gráfico de violín, test de normalidad. Y esto lo vamos a ver rápidamente cuando vemos que la distribución es más o menos normal, como nos indica el histograma. Y lo mismo nos va a decir el boxplot. Hay un valor aquí atípico que también se está reflejando en este cucuplot, pero vemos que las desviaciones de la normalidad realmente no son importantes.
cuando la kurtosis y el coeficiente de asimetría nos están reflejando también una posible distribución normal y el valor P de la prueba de Shapiro-Wilk no está rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto, podríamos concluir que esta variable de diferencia proviene de una distribución, una población con distribución normal. Este mismo procedimiento se evalúa acá en el comando específico que vamos a utilizar para poder llegar a responder a ese objetivo. Y para ello, entonces, tenemos las variables. La forma en la que se agregan las variables es importante. El procedimiento para poder realizar la variable de diferencia fue restar de la variable después la variable puntuación antes, de manera que los voy a ingresar en ese orden. Y ahora puedo solicitar otra vez la evaluación de los supuestos que está por acá, pero ahora cuento con más pruebas inferenciales como son la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y la de Anderson-Darling. Todas estas pruebas nos están diciendo que no se rechaza la hipótesis nula, que los datos provienen de una población de distribución normal. Va a ser importante de primero, antes de realizar todo el procedimiento, ver los estadísticos descriptivos y la media de la diferencia, porque así podemos plantear correctamente nuestra prueba de hipótesis de una cola, que es la que vamos a utilizar, dado que ya se cuentan con antecedentes de cuál podría ser el resultado de esta comparación. Y aquí está, pues, que las puntuaciones después son mayores en promedio a las puntuaciones antes. Lo mismo el QQ-plot, que ya lo habíamos visualizado. Y es importante, muy importante, que la media de las diferencias la tengo acá como 1.19. Este 1.19 está diciendo que la diferencia va a ser positiva, es decir, al restar los valores después de los valores de antes, y generalmente llegamos a la conclusión que los valores de después son mayores a los valores de antes. Y la literatura nos decía que de hecho las puntuaciones de este cuestionario de función sexual generalmente se esperaba que fueran mayores después de la histerectomía, de manera que la hipótesis alternativa para una prueba de una cola va a ser que la medición 1, que es las puntuaciones después, va a ser mayor a la medición 2, que son de la forma en la que hemos dispuesto aquí las variables, las puntuaciones antes. Esa va a ser la hipótesis alternativa. Y podemos solicitar aquí un estadístico de tamaño del efecto y el intervalo de confianza para esa diferencia y para el tamaño del efecto. Bien, entonces la hipótesis la revisamos por acá. La diferencia promedio de las puntuaciones después y antes va a ser igual o menor a 0. Es la hipótesis de una cola, pero como esperamos que las puntuaciones van a mejorar, entonces decimos que de la forma en la que ingresamos las variables a Jamovi, al cuadro de diálogo de ese comando correspondiente, la diferencia promedio va a ser mayor a 0 porque las puntuaciones después de la histerectomía se espera que sean superiores a las puntuaciones antes de la histerectomía. Y lo que esperamos es que se rechace la hipótesis nula, según hemos visto la estadística descriptiva. De manera que buscamos acá el valor P y el valor P es altamente significativo. Llegamos a la conclusión que la diferencia promedio de las puntuaciones antes y después de la histerectomía de este cuestionario de función sexual van a ser mayores a 0. Y de hecho se rechaza esta hipótesis nula que nos decía que las puntuaciones iban a ser menores o iguales a 0. Y aceptamos entonces esta hipótesis alternativa. Ok, ahora vemos el estadístico del tamaño del efecto. El tamaño del efecto nos dice que el tamaño es moderado. Es decir, el cambio en las puntuaciones, según el estadístico de D de Cohen, nos está reflejando un cambio moderado en las puntuaciones que están reflejando que la función sexual podría mejorar después de realizar la histerectomía, cuando aquí aparecen sus intervalos de confianza que nos hablan de la precisión con la que se estimó ese estadístico del tamaño del efecto, pero de ello veremos un
video cuando hablemos de intervalos de confianza y de tamaño del efecto. Y bien, pues la media de la diferencia es de 1.19 y el intervalo de confianza de la media de las diferencias va de 0.813 hasta el infinito. Este intervalo no está incluyendo al 0. El 0 es la no diferencia. Si incluyera el 0, estaríamos diciendo que no hay una diferencia significativa o que la diferencia de las puntuaciones no difiere significativamente de 0. De esta manera hemos abordado el problema de las medidas repetidas. Cuando solo tenemos 2 medidas, hay un problema más general cuando tenemos más de 2 medidas repetidas y por tanto a estos estudios se les llaman estudios pareados. Pero ese pareamiento no siempre es en el mismo individuo. En algunas ocasiones, estudios de casos y controles, por ejemplo, se hace un pareado en individuos que tienen características similares. Por ejemplo, en el grupo de casos tenemos una persona con sexo masculino y con una edad promedio de 50 años. Vamos a buscar en el grupo de controles una persona con el mismo sexo y con una edad promedio muy similar. De tal manera que el procedimiento se podrá aplicar a esos casos. Si quisiéramos, por ejemplo, comparar una variable numérica en un estudio de casos y controles, cuando los casos y los controles fueron pareados por 2 o más criterios que serían variables o características de interés, estamos hablando que esta prueba podría utilizarse una vez se cumplan los supuestos de los que hemos hablado. Y aprovecho en esta ocasión para que sigas explorando mi canal Asesoría Estadística y Tesis, donde vas a encontrar diferentes videos sobre epidemiología, investigación en ciencias de la salud y estadística. Ahora estoy desarrollando esta lista de estadística con Jamovi, en la cual encontrarás desde estadística descriptiva a procedimientos un tanto más complejos. Si es de tu interés, puedes suscribirte al canal.